El Parlamento podría funcionar perfectamente si es que nosotros le damos el sentido real a la doble votación. Este mecanismo de la doble votación, ¿no?, que se exonera, que en la mayor parte de los proyectos se exonera, pienso que si nosotros respetamos la pausa para la doble votación, vamos a tener el periodo reflexivo que se requiere antes de aprobar una norma. No es necesario la bicameralidad. No es necesario. Si nosotros trabajamos bien el mecanismo de la doble votación, no es necesaria una bicameralidad. De opinión. Sí, por supuesto. Es un engaño, muchachos. Es un cuento que muchos parlamentarios quieren para tener más puestos, como me lo dijo una vez un veterano, para que en el partido se generen más puestos para más gente. Yo viví la bicameralidad. No funcionaba, los proyectos iban de aquí para acá, de aquí para allá. Eran unos señorones mejor vestidos, un poco más arreglados, pero el país vivía con inflación, con los bombazos, con todos los problemas del mundo. Lo único bueno que yo vi en la bicameralidad es que paró el tema de la estabilización de la banca. Pero luego todas esas virtudes que le dicen, yo le digo que si no se cambia el sistema de elección, vamos a tener la misma gente, solo que con más canas. O sea, yo creo que no funciona, señora. El periodo reflexivo que puede parar, como en este caso, la ley de estatización de la banca, o puede parar otras medidas, perfectamente se puede dar si respetamos el mecanismo de la doble votación. Usted, claro, y que no se exonere, claro, que ningún proyecto sea exonerado. Entonces la población va a poder estar enterada de qué proyecto se aprobó en primera votación, va a poder prender los sectores involucrados o los entendidos o los expertos, prender las alarmas si es que se tiene que parar determinada iniciativa o se puede colaborar más. Cierto, porque hay un porcentaje muy alto de proyectos que pasan la primera votación y dicen, exímase de segunda discusión. Y no debería ser así, eso debería ser la excepción y es la regla. Se ha convertido en el tiempo en la regla. Entonces, no es necesario, sin embargo, que se abra el debate. El presidente Vizcarra lo propone, igual hay dos iniciativas legislativas, la doble cámara no nos va a resolver el problema de la parálisis económica que tenemos en este momento, no nos va a resolver los problemas de corrupción. Se demoran más las cosas, no va a ser más expeditivo, exacto. Sin embargo, sí hay argumentos a favor que se debata. Mi posición personal es que debemos fortalecer la Cámara que tenemos con los mecanismos que tenemos para favorecer los periodos reflexivos tan necesarios en tiempos como los nuestros. ¿Eliminar voto preferencial? Si nosotros tuviésemos partidos políticos sólidos, si todos los partidos, mira, la señora Mendoza es la que más se queja ahora de las barreras que se están poniendo en número de firmas y ahora se queja porque se quiere poner un número de años de pertenencia partidaria para poder postular a un cargo público. Primero que tenga partido, ¿no? Mira cómo llegó ella a través, o sus partidarios llegaron a través de un vehículo llamado Frente Amplio. Ni siquiera soportaron un tiempo determinado en ese vehículo llamado Frente Amplio. Ella le ganó el vivo a Arana. Arana tontamente metió un gallo en su gallinero y perdió las primarias. Él solito se suicidó. El punto es que ahorita tenemos a Nuevo Perú, no sé si puedo llamarlo partido porque no lo es, no sé si es una bancada, pues está en proceso de ser reconocida, que no tiene partido, que no tiene bancada, hablamos de Nuevo Perú, que tiene una candidata que exige todos los derechos. Pero, entonces, a ver, para ir al punto que se había planteado, ¿no? Si nosotros vamos a pensar en mecanismos que pueden fortalecer aparentemente la democracia y responsabilizar a los partidos políticos de a quienes pones en tus listas a través de la eliminación del voto preferencial, entonces primero pensemos en fortalecer los partidos. Pero una cosa sí le quería decir, 720.000 firmas es demasiado. O sea, debería ser como en Chile, que son 50, 70.000 con notario, para que no haya bambas. 720.000 es una barrera, la verdad, muy alta. Y querer poner límites de 3 años de militancia partidaria tiene nombre propio. Eso es para Guzmán y para Mendoza. Yo creo que tanto ¿no? Julio Guzmán como Verónica Mendoza están postulando desde el 2015. Pero estamos en el 2018. Estamos en el 2018 y creo que han tenido el tiempo suficiente desde que se plantearon sus candidaturas, me imagino que en el 2014, 2015, hasta ahorita, para poder siquiera tener un partido, para poder siquiera juntar sus firmas. Pero es que yo le insisto, entonces, 720.000 firmas, estás hablando recaudar por lo menos 2 millones de firmas, porque de cada 3 te vale una. Sí, pero y cada firma te sale más o menos $1. Entonces estás hablando de una inversión bien grande de $2 millones, y si es que te van bien las cosas. Estamos hablando de partidos políticos, pues. Tenemos en el país, ¿cuántos partidos políticos? Más de 20.
Entonces yo no creo que sea tan complicado si tenemos más de 20 partidos que para personas que aspiran a ser primeros mandatarios, por lo menos se les exija lo mínimo que debe exigirse. No es un cáncer, señora Bartra, dentro de los partidos el voto preferencial. Se pelean entre la gente del mismo partido, gana la voleibolista, la vedette. O sea, antes pues hacían las listas y ponían entre los 10 primeros, pues ponían gente súper capaz. O sea, decían, bueno, ya tú que eres experto en economía vas a ser número 5. Ahora ya no, pues, ahora hay que jugar la pelota, esas cosas que te eligen, ¿no? Pues, hemos cometido probablemente algunos excesos, por llamarlo de alguna forma, cuando se ha pretendido democratizar demasiado todo. Porque esto del voto preferencial está orientado a que sea la población la que finalmente decida con respecto a quienes deben representarlos. Y eso es el voto preferencial, darle al elector la posibilidad de en una lista elegir, no necesariamente al que está primero, al que el partido decidió que esté en el número 1, sino que sea la población vía voto preferencial quienes decidan, independientemente del orden. Esto, pues, es parte de la democracia, que puede tener muchos defectos, pero finalmente, en nombre de la democracia es que se ha hecho todo esto. En honor a la verdad, no se usa tanto. Se usa básicamente en Lima. Y una vez me enseñaron una estadística del voto preferencial. El limeño usa el voto preferencial, en provincias no. No, sí se usa. No sé, pero no con el. Le voy a traer, le puedo pasar el informe. No con la frecuencia en Lima. En Lima donde más se usa. No, digo que se usa. Cada vez se usa más, ¿sí? ¿No? Digamos, cada vez se usa más porque la población cada vez sabe más votar. No necesariamente significa elegir siempre bien, pero sí saben votar, es decir, saben discriminar perfectamente en una lista quién es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Quién me puede decir, quién es el que eligió a los candidatos de Fuerza Popular? ¿Quién ha sido el gerente de recursos humanos del partido? Porque tienen una gente, señor de los milagros. Mire, cada día sale unas cosas que yo me muero de vergüenza ajena, se lo juro. O sea, yo me imagino que usted, que sí tiene sus estudios al día y varias carreras, debe sentirse pues la otra que no tiene colegio, no conoce, no tiene compañero, no tiene profesor. O sea, es estremecedor. O sea, ¿quién diablos dijo, y tú vas a ser candidata? Acá yo quiero llamar la atención con respecto a los filtros, porque uno podría decir, oye, esta persona no estudió, entonces, ¿cómo es que permitieron? O sea, y podremos hacer las críticas y podemos hacer un programa con respecto a eso. Sin embargo, acá yo quiero llamar la atención con respecto a quienes emitieron documentos que certifican estudios aparentemente que no se cursaron. Entonces es un defecto que viene del sistema también, sí, porque el partido verifica si tiene o no los estudios. Y le venden el certificado. Eso es desde que yo estaba en la universidad. Pero ¿cómo es que nosotros, como organización política, podemos determinar que este documento emitido por entidad válida, acreditada para poder certificar estudios, no cumplió con lo que debió haber cumplido para emitirlo? Entonces, pero termino ahí, esa ya no es responsabilidad del filtro partidario. Acá hay algo muy malo que está pasando en el sistema educativo. Yo no sé si usted ha leído Mi hijo el doctor, de Miguel Ángel Asturias. Esa cuestión que hay en Sudamérica, el licenciado en México. Cuando esta señora puede decir, yo no estudié. Oye, qué mérito, mira dónde ha llegado en la vida y no estudió. O sea, simplemente no fui a la universidad, no todos tengo por qué ir a la universidad. Miren, he llegado, tengo una posición, etcétera, y no estudié. O sea, ¿por qué tenemos esa obsesión por el cartoncito? O sea, el señor del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, que es catedrático, que es doctor. Ser catedrático es dificilísimo en España, pero dificilísimo. O sea, contados con la mano los que son catedráticos. Y doctor, usted lo ha vivido, o sea, ser doctor también es sumamente complicado. Entonces, ¿por qué tenemos ese complejo de que yo soy doctor y soy esto y soy el otro, el cartoncito en la pared? Sí, pues son defectos que tiene la sociedad para valorar. No necesariamente un líder tiene que tener un expediente académico. Hay líderes comunales que son analfabetos y tienen un liderazgo genuino en representación de sus comunidades. Creo que tenemos que empezar a despercudirnos. No porque hayas estudiado y tengas un título, tienes mayor capacidad de representación que uno que ha estudiado. Así ahí podríamos tener una discusión, porque yo también sí creo que debe haber ciertos requisitos, pero perdemos. Sí, nos vamos a perder porque finalmente los intereses que se representan son de lo más diversos. Tampoco cualquier ignorante de sentarse, pero ahí el tema, sigamos, porque se nos va el tiempo. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Hay constantemente roces entre la Comisión Lavallato y la Fiscalía. Por ejemplo, hoy día Pedro Sánchez no fue. Pablo Sánchez no fue hoy. Sin embargo, el documento que nos ha enviado solicitando la reprogramación nos abre
mucha esperanza con respecto a que por fin hayamos encontrado el punto de coincidencia en que el Estado tiene que trabajar junto para enfrentar la corrupción. Nos ha pedido reprogramación, pero con un argumento que dice: necesito tiempo para recabar toda la información que usted me pone en el documento de invitación. Sí, eso significa que no solamente va a ir, sino que va a ir con la información que se le ha pedido. También el día de hoy, por primera vez, hemos recibido información documentada del fiscal Hamilton Castro, el día de hoy. Así que, tras un año de pedir colaboración, yo creo que por fin estamos comprendiendo que el Estado es uno solo. Bueno, la comisión tiene reserva en cuanto a la información que maneja, pero sí puedo decirle que el día de hoy nos ha enviado información importante por primera vez. Es la primera vez que tenemos respuesta positiva a un documento. Hemos enviado muchísima documentación pidiendo colaboración. Por primera vez la tenemos. Ahora estamos detrás de que se nos permita vía cooperación jurídica internacional interrogar o por lo menos alcanzarles los interrogatorios para todos los involucrados, brasileños, tenemos argentinos, también tenemos mexicanos. Aquí, entonces, señora Luis Fabre, el que sabe todo y hasta ahora no lo interrogan, está... Bueno, se ha ido a Francia, y tiene pasaporte francés, y Francia es uno de los pocos países del mundo que no extradita. Seguramente por eso está en Francia, se ha ido de Brasil. Probablemente, y él tiene pasaporte francés, pero ese señor se la sabe todas. La pero campaña no de Humala, la campaña de Villarán, todo sabe. Eso no significa que no se le pueda interrogar. Entonces, vía cooperación jurídica internacional estamos alcanzando todos nuestros cuestionarios para que, ojalá se nos permita acompañarlos en un interrogatorio. Pero si no es posible eso, por lo menos alcanzarles el interrogatorio y que lo hagan suyo. Entonces, estamos trabajando en ese esfuerzo en este momento. Ya nos queda poquísimo tiempo, solo 2 meses para que vence el mandato de la comisión. Sin embargo, no vamos a descansar en pedirle al Estado, a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Ejecutivo, porque el Ejecutivo nos ha bloqueado el acceso a información durante mucho tiempo en la gestión Kuczynski. Esperamos que ahora... ¿PPK les ha bloqueado la información? Los gabinetes, los diferentes sectores. Sí, claro. La PCM, por ejemplo, hemos enviado muchísimas veces en la gestión de Mercedes Arauz. Arauz. No existía respuesta ni siquiera negativa. O sea, simplemente existía un desaire a las solicitudes de información. Otros sectores han cumplido de forma mucho más expeditiva. Sin embargo, nuevamente insisto, Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial y el Ministerio Público tenemos que trabajar juntos. Este flagelo que ha sido la corrupción, que nos ha costado miles de millones, tiene que enfrentarse, tiene que sancionarse, tiene que mostrarse, tiene que haber lección aprendida. Ahorita tenemos saldo 20.000 millones en el tema de la reconstrucción. Si no tenemos lección aprendida, vamos a tener luego en un tiempo comisiones investigadoras para observar lo que se invirtió en el tema de la reconstrucción. Así yo se lo digo desde mi voz de escéptico, no lo dude que lo va a tener. No lo dude. Pero por lo menos tengamos... No lo dude que acá 5 años vamos a tener lo mismo. Esto, yo ya voy peinando canas, ya esto lo he visto 50.000 veces. No lo dude que otra vez va a haber un par de lecciones aprendidas que nos permitan por lo menos que la Contraloría, como está haciendo ahora, pueda acompañar de forma preventiva, que no se quejen los gobernadores regionales. Por ejemplo, el de mi región se queja permanentemente que la Contraloría no ayuda, que bloquea. Pero ¿cómo no va a bloquear? Si tú presentas un expediente que se diseñó para la sierra, lo presentan para la costa sin siquiera cambiarle el nombre de los lugares. Un plagio vergonzoso. Entonces, ¿cómo no se va a intervenir? ¿Cómo no se va a paralizar? Salir plata para Chimbote y el expediente de Huaraz. Claro, si lo trasladamos a Ancash, pero esto lamentablemente es en mi región, en La Libertad, ¿no? Entonces es vergonzoso y el gobernador se queja, dice, ¿cómo es posible? ¿No? Nos paralizan, no nos transfieren el presupuesto. Sí, pues, pero es que realmente tenemos que hacer una labor de acompañamiento, de fiscalización, para evitar que la historia se repita cíclicamente. Hablando de fiscalización, PPK, a través de su abogado Nakazaki, se niega a ir a la comisión. Dice que él no va a ir porque no existe la doble investigación, que si ya lo están investigando los fiscales, no tiene por qué investigarlo los congresistas, porque él ya no es funcionario público. Con todo respeto, yo le diría al doctor Nakazaki que lea el artículo 97 de la Constitución y el artículo 88 del reglamento del Congreso. La Constitución es nuestra carta magna y no está escrita por gusto. Y el reglamento del Congreso es la ley orgánica del Congreso de la República, rige nuestros actos. No son de ninguna manera investigaciones que se sobreponen porque tienen métodos y fines diferentes. Y en el caso del expresidente Kuczynski se le investiga en tanto fue funcionario público, el primer funcionario público del gobierno de Alejandro Toledo.
del que, por cierto, hay que acelerar su proceso de extradición, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, creo ya, el señor Toledo de no venir a responder a la justicia peruana. Pero en el caso concreto del expresidente Kuczynski no hay ninguna razón que lo pueda eximir de ser investigado por el Congreso de la República. Con mayor razón si le asiste el antejuicio, porque acaba él de dejar de ser presidente. Así que, no existiendo ninguna razón que pueda amparar el pedido del doctor Nakazaki y del presidente Kuczynski, por supuesto, creo que perdemos el tiempo haciendo análisis que no corresponden por no asistirles el derecho que invocan. Más bien les pediría colaboración, porque ha sido precisamente la falta de voluntad de colaboración del expresidente Kuczynski quienes terminaron enredándolo en un mundo de mentiras. Así que mejor que colabore, porque el Congreso no va a renunciar a su rol de fiscalización y control y al rol que tiene en investigación. Me piden